Al inicio de la película nos muestran a una persona tendida en el piso malherida, mientras alguien se acerca hacia él. Así es como comienza Junto a los dioses, la segunda parte, los últimos 49 días. Después nos muestran al capitán tendido en el piso, al final de la primera parte. Allí se encuentran luchando contra los demonios enviados por el rey y evitar que lleguen hacia donde él está. En ese momento, justo frente a ellos, se alza el infierno de la crueldad fraternal. Allí se encuentran los miembros de la fiscalía y el mismo rey y dios Yeonra. La fiscalía comienza diciéndole que Kim Soo-ho cometió el delito de convertirse en un espíritu maligno, y el capitán y los dos guardas deben ser castigados debido a que desobedecieron y cometieron varios crímenes. En eso, ellos exponen sus 48 reencarnaciones y sus puestos a cambio de que los dejen defenderlo. A lo que la fiscalía acepta exponiendo sus propias vidas si no demuestran que el acusado es culpable. Estás bien pendejo. Pero el rey les pone una condición, la cual es ir y hacer el ascenso de una persona, la cual ya cumple su tiempo, pero un dios protector acaba con todos los equipos que se dirigen a hacer el ascenso del anciano. Haiwama y Yuchon son enviados a hacer el ascenso del anciano, y allí se percatan la presencia del dios protector. Esa noche, mientras intentan hacer el ascenso del anciano, son descubiertos por el dios y atacados en ese momento. Luego de derrotarlos, le pregunta si acaso no se acuerdan de él, a lo que ellos responden que no, diciendo que el dios Yeonra es muy cruel al haberle borrado todos sus recuerdos. Luego les dice que permitirá que ascendan al viejo luego de que el niño ingrese a la primaria, pero que para eso aún faltan 40 días. En el más allá, el capitán Ringan y el acusado Kim Soo-ho se encuentran cruzando el río de la indolencia, mientras él lo usa como carnada para los demonios en el agua. En ese momento llegan los dos guardas y le comentan que tendrán que esperar 40 días para hacer el ascenso del viejo. Mientras tanto, el dios Senju es atacado por unos matones a los cuales les debe dinero, pero este, al ser un dios protector, no puede hacer daño a ninguno de ellos ni defenderse. No mames, qué asco. Haiwama ofrece un trato al dios, a lo cual este acepta a cambio de que lo defienda de los matones, preparándose para luchar contra todos. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Como parte de su trato, le piden que les cuente el pasado de ambos. Era un importante soldado, era apodado como la Bestia Blanca, ya que cuando estaba en el frente de batalla era una derrota inminente y derramamiento de sangre para todos sus rivales. Mientras tanto, el capitán y el acusado llegan al infierno de la indolencia. Mientras tanto, el dios y los guardas llevan al niño a un orfanato, pero es rechazado. Luego les cuenta la historia de Yochun, diciéndole que luego de su aldea ser atacada, cuidó de varios niños cuyos padres también habían sido asesinados en esa guerra. En el más allá, el capitán y el acusado se encuentran en el infierno del engaño. El acusado intenta suicidarse tirándose por un precipicio, debido a que no quiere reencarnar. El capitán lo logra detener y acepta contarle su historia, diciéndole que él era el hijo de un importante capitán de la dinastía Goryeo, la cual se encontraba en una guerra contra sus mortales enemigos, los Titans. De regreso a casa se encontró con un niño cuyos padres habían fallecido y decidió adoptarlo como hijo suyo, educándolo y entrenándolo como a uno de sus hijos, enseñándole estrategias y métodos de pelea, incluso llegando a ser mejor que él, debido al entrenamiento que le daba. Esto lo enfurecía demasiado y le tenía envidia debido a sus habilidades. Un día, cuando Yushon era atacada por un tigre, la Bestia Blanca llegó y logró salvarla asesinando al tigre y perdonando su vida a cambio de que le mostrara dónde estaban el resto de los niños, llegando a donde ellos para luego proceder a asesinarlos él mismo. ¿Dónde está tu honor, basura? Terminando así con ellos. Mentiri. Pero prefirió ser piadoso, perdonando la vida de todos, despellejando al tigre y alimentándolos, dándoles la piel para que se protegieran del frío. Luego llegan unos hombres, los cuales le habían dado un dinero por la casa al anciano, golpeando al dios, y Haiwama decide golpearlos a ellos y detenerlos, sin percatarse de que no debía hacerlo. Mientras se encuentran cruzando uno de los infiernos donde sus mayores miedos se convierten en realidad, él le dice que solo le tiene miedo a una cosa, ni más ni menos que a velociraptores, los cuales empiezan a salir y comienzan a perseguirlos, haciéndolos huir y acorralándolos. En ese momento llega un T-Rex y los salva.
En ese momento, él le dice que le tiene miedo a algo más grande, saliendo así desde las profundidades un gran mosasaurio, el cual se los come a ambos. Y así deciden viajar al mejor estilo de Pinocho en la panza de este gran animal, en lo que el capitán le dice que qué haría si sus amigos lo hubiesen traicionado el día de su muerte. Luego saliendo de la panza del gran animal y llegando al infierno de la traición. En ese momento, el capitán recuerda que un día que su padre decidió enviar al campo de batalla a su hermano y no a él, su padre murió asesinado y luego él fue coronado como su sucesor. Senju le sigue contando la historia, diciéndole que él estaba en la frontera debido a que su capitán lo había enviado hacia ese lugar. Cuando le pregunta a la niña por qué estaba sola, ella le respondió que un soldado apodado como la Bestia Blanca había asesinado vilmente a sus padres, ya que estos eran agricultores y no tenían nada que ver con la guerra, por lo que ambos se disgustan. Al día siguiente, Senju, mientras pinta un mural, decide seguirles contando la historia de lo sucedido, ya que después de eso, debido a que se sentía culpable de haber asesinado a todos los padres de esos niños, decidió protegerlos, enseñándoles tácticas de caza para animales y cómo esconderse en el bosque, pero esto tuvo graves consecuencias, ya que el frío extremo tomó la vida de varios de sus hombres, debido al descuido de él, porque las provisiones que les eran enviadas las repartía para ayudar a los niños. Cuando llegan al infierno de la injusticia, de inmediato la fiscalía comienza leyendo los cargos en su contra, diciendo que se acusa de ser un espíritu maligno y causar desorden en el mundo de los mortales. Luego el capitán procede a decir que tuvo una muerte injusta, así diciéndole al dios que le conceda traer un testigo del mundo de los mortales. Cuando el dios y los guardas van regresando, se dan cuenta que los hombres que Haiwama había golpeado se encuentran huyendo de la escena. Cuando se dirigen rápidamente hacia la casa, encuentran todo destruido. Senju en ese momento se comienza a sentir mal y cae al suelo. Cuando Haiwama le pregunta el motivo, él dice que su olla ha sido destruida. Luego el testigo es llevado al infierno. En ese momento, el capitán Rin-an comienza su interrogación, preguntándole si era consciente de que el capitán seguía vivo cuando fue sepultado, ya que se quedaron durante un buen rato viendo cómo su mano se movía. En ese momento, el acusado es encerrado en una caja de cristal. Le sigue preguntando al testigo si es verdad, pero debido a que el dios no lo devuelve al mundo de los mortales, este termina muriendo. Y la fiscalía decide agregar los cargos de asesinato, a lo que el dios, por falta de pruebas, decide dejarlos libres y continuar con su camino hacia el próximo infierno. Mientras tanto, Yushun intenta reparar la olla de barro de Senju, pero fracasando. En este momento, él decide seguirles contando el resto de la historia, ya que debido a su descuido y las muertes de varios de sus hombres, su capitán se dio cuenta, asesinándolos a todos y torturando a uno para que le dijera dónde tenía escondido a los niños. Luego de ello fue amarrado y lo dejaron como comida para los lobos. Cuando llegan al infierno de la violencia, el capitán pide que retenga los cargos hasta el último juicio, pidiendo un testigo mortal y el mismo rey de honra como testigo, exponiendo de este modo su cargo y su propia reencarnación. Cuando Haiwama logró escapar y llegar a donde estaban los niños, les dijo a estos que huyeran, ya que varios soldados se dirigían allí para asesinarlos a todos. Antes de que ella se vaya, él decide contarle que él es la Bestia Blanca, el asesino de sus padres, y pidiéndole perdón. Inmediatamente ella decide perdonarlo. Luego de ello, ella huye y él se encarga de tener los soldados para darles tiempo para escapar. Pero Senju no resiste y en ese momento muere. En ese momento, Haiwama intenta hacer el ascenso del anciano. Luego de sentirse muy furioso, recupera todos sus recuerdos. En el infierno de los asesinos, el capitán es atacado por un demonio y arrastrado hacia un lago de lava. Y allí se revela que Haiwama era el hermano adoptivo del capitán, el cual lo asesinó. Luego fue apuñalado por la espalda por la niña, a la cual inmediatamente también asesinó, cayendo así los tres agonizando al piso. En el infierno, el capitán logra salir del río de lava. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. En ese momento, Yushun llega a contarle lo sucedido al capitán, pero no puede detener sus lágrimas ya que sabe la verdad de lo que el capitán hizo. En el infierno de los asesinos, el testigo mortal es llamado para iniciar así el último juicio, como testigo el mortal y el mismo rey de honra. El capitán de inmediato comienza con las preguntas, comenzando con el testigo mortal, diciéndole que si era consciente de que el capitán seguía vivo cuando lo estaban sepultando. Luego le pregunta al rey que responda si es verdad que él le ofreció un trato hace más de 1000 años.
A lo que él responde que sí, contando que ese día, debido a que sus pecados eran demasiado graves, le ofreció un trato, que trabajara con él durante 1000 años y si lograba reencarnar 49 almas, él sería reencarnado y borrado sus recuerdos, pero los recuerdos de esas 2 almas inocentes serían borrados. Luego el capitán vuelve y le pregunta al testigo, pero el dios se enfurece abriendo el foso y amenazando con tirar al acusado si sigue asediando de ese modo al testigo que trajo del mundo mortal. En ese momento decide hacerle una última pregunta al rey, diciéndole cuál fue la causa de la muerte de su padre, en la cual él responde que es asesinato pero no fue registrada, debido a que el capitán ese día se dio cuenta de que él aún seguía con vida, pero no hizo nada. Cuando se dio cuenta de su error regresó, pero ya era demasiado tarde. ¿Dónde está tu honor, basura? Debido a que el testigo acepta los cargos diciendo que esa noche se dio cuenta que estaba vivo pero no hizo nada para detenerlo, es declarado como una muerte injusta, a lo cual el dios decide darle la reencarnación inmediata. Luego de eso, el equipo del capitán en el mundo de los mortales se dispone a hacer el ascenso del anciano, pero no lo hacen y dicen que lo harán cuando el niño llegue al bachillerato. Luego de eso, el capitán les dice que su reencarnación tendrá que esperar, ya que tienen un último acusado que lo está esperando en la entrada del infierno, ni más ni menos que el soldado que murió cuando fue llamado como testigo. En ese momento el capitán intenta disculparse, pero ellos le dicen que tienen trabajo que hacer, dando por entendido que ya le perdonaron sus pecados. Cuando Kinsuho está a punto de reencarnar, el rey Yeonra se le acerca y le ofrece trabajo como guardián del más allá. En la última escena se devuelven al pasado el día de la muerte del papá del capitán Rin'an. El rey Yeonra procede a decirle que su periodo como rey del más allá ya ha culminado, pero quiere que él sea su sucesor, a lo que el padre del capitán acepta, con la condición de que su aspecto, voz, sea la misma a él, aceptando así a ser el rey Yeonra a partir de ese día. ¿Qué? Eso no me lo esperaba. Deja tu like y suscríbete al canal y así me ayudarás a mejorar mi contenido.